This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores intenciones, la vida parece golpearte con pruebas inesperadas, con consecuencias que superan con creces el error original? Piensa en esos momentos en los que una simple decisión, un instante de soberbia o un cálculo equivocado desata una reacción en cadena de sufrimiento que parece desproporcionada. Esta lucha universal contra la autosabiduría, contra esa voz interior que nos susurra que podemos manejarlo todo sin la intervención divina, es el núcleo de la fragilidad humana. Para los cristianos, la solución no es la autosuficiencia, sino el reconocimiento humilde de la soberanía de Dios, un principio que está dramáticamente encapsulado en uno de los episodios más oscuros y mal entendidos de la historia de Israel, la plaga en los días del rey David. Este video es un viaje de inmersión profunda. Dejaremos de lado la explicación superficial para revelar las 12 lecciones esenciales. El secreto bíblico de la plaga que azotó a Israel en los días de David que a ti nadie te enseñó, la clave teológica y espiritual que transforma nuestra comprensión de la disciplina divina, la obediencia y la verdadera fuente de nuestra seguridad. Te prometo que a través de estas 12 enseñanzas no solo comprenderás el corazón de este relato bíblico, sino que forjarás una fe inquebrantable, no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te volverás infinitamente más fuerte. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: mi fortaleza está en la humildad. Con eso sellas tu decisión de despojarte de tu autosuficiencia y de abrazar la dura, pero transformadora, verdad de la soberanía divina. A medida que avancemos, guarda tu mayor enfoque para la última lección, porque su impacto en tu vida y tu perspectiva te sorprenderá. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. La declaración central que inicia nuestro estudio es que la autosuficiencia no es una virtud, sino el pecado silencioso que precede a la caída, una sutil negación de la necesidad de Dios que se manifiesta. En el caso de David, en el censo ilícito. El problema humano que aborda esta lección es la tentación persistente de medir nuestro valor, nuestra seguridad y nuestro futuro basándonos en métricas visibles y cuantificables, sean estas el número de propiedades, la cifra en la cuenta bancaria, el tamaño de la congregación o, como en el caso de David, el número de hombres aptos para la guerra, una mentalidad común que confunde el poder de Dios con la capacidad humana, llevándonos a depender del brazo. Esta ansiedad por el control, por tener la estadística que tranquilice nuestra mente, es el opuesto directo de la fe bíblica que halla su descanso en la invisibilidad de lo inmutable. Y este error de cálculo estratégico de David, ordenando el censo militar sin la directriz divina, revela una transferencia sutil de confianza desde Yahvé, el Dios de los ejércitos, hacia el potencial bélico de Israel, una ofensa profunda porque implica que la victoria olase. La solución religiosa a esta soberbia estadística es el principio de la solideo gloria, la gloria solo para Dios, un concepto que nos obliga a desmantelar la fortaleza interna del ego que cree ser el arquitecto de su propia bendición.
San Agustín, por ejemplo, en sus reflexiones, entendía que la superbia o el orgullo es la madre de todos los vicios, porque es el rechazo primario a la gracia, el intento de vivir de manera autónoma de la fuente de la vida. La analogía potente aquí es la mente como un constructor que, en lugar de edificar sobre la roca de la palabra de Dios, decide construir sobre la arena movediza de los números y las posesiones. La marea inevitablemente revelará la fragilidad del fundamento. La aplicación práctica de esta enseñanza es que el espectador debe preguntarse: ¿qué cuento para sentirme seguro? ¿Qué métrica visible me proporciona una falsa paz? El ejercicio mental es practicar el desprendimiento numérico, entregando intencionalmente a Dios la preocupación por el crecimiento, el resultado y la cantidad, y concentrándose únicamente en la fidelidad a la tarea. He llegado a comprender en mi propio camino que las mayores bendiciones siempre llegaron en los momentos en que cesé de contar y medir, liberando mi expectativa de la prisión de la cuantificación. La síntesis poderosa es esta: el censo no fue un error logístico, sino una ofensa teológica, porque David buscó la seguridad en la criatura y no en el Creador, una lección eterna sobre la fuente de la verdadera fuerza. La declaración central es que la voz profética de la conciencia, representada por el profeta Gad, actúa como el último faro de advertencia divina antes de que la consecuencia se manifieste plenamente, revelando que Dios siempre ofrece la oportunidad de arrepentimiento. El problema humano aquí es la tendencia a racionalizar el pecado, a ignorar la leve y suave voz de la convicción en aras de la conveniencia o del orgullo, una mentalidad común que percibe la incomodidad de la corrección como un ataque o una molestia, en lugar de un regalo de la gracia preservadora de Dios. Este censo fue instigado, según el texto sagrado, por Satanás o por la ira de Dios, dependiendo de si se lee Crónicas o Samuel. Pero en ambos casos, el punto crucial es que la voluntad de David se inclinó hacia la autosuficiencia, y la intervención de Gad no fue un juicio final, sino una misericordia previa. La solución religiosa es la comprensión del ministerio del profeta como la manifestación palpable de la palabra logos en acción, que siempre busca la restauración antes de la destrucción. Juan Calvino, al abordar la relación entre la ley y la gracia, enfatiza que la ley, manifestada a menudo a través de la amonestación profética, tiene una función pedagógica que es la de conducirnos a Cristo, es decir, a la humildad y al arrepentimiento, a la conciencia. La analogía a considerar es la del barco navegando hacia un arrecife. El profeta es el vigilante en el faro que envía la señal de luz intermitente. El capitán que ignora la luz, confiando en su propia carta de navegación, es culpable no de un error de destino, sino de una obstinación autodestructiva. La aplicación práctica de esta lección es el desarrollo de un hábito de la autoevaluación honesta, de preguntarse con regularidad: ¿qué advertencia he estado ignorando en mi vida? ¿Qué voz de la verdad he silenciado porque choca con mi ego? El ejercicio mental es practicar la escucha activa de esa voz interior o de la palabra de corrección que viene a través de la escritura o de un hermano, y considerarla inmediatamente como un mensaje directo del Altísimo. Hubo un tiempo en que yo también luchaba con la impaciencia ante la crítica, pero aprendí que el mayor crecimiento está en la capacidad de recibir la palabra dura con el corazón blando. La síntesis poderosa es que la profecía no es principalmente sobre la predicción, sino sobre la corrección, y la respuesta de David a Gad, aunque imperfecta, valida que el arrepentimiento comienza con la aceptación de la palabra de confrontación. La declaración central es que Dios, en su soberanía y para el cumplimiento de sus propósitos, ofrece a David una elección punitiva, no para torturarlo, sino para revelar la seriedad del pecado y la naturaleza de la corrección divina.
El problema humano es el deseo de un castigo justo y proporcionado a los ojos humanos, una mentalidad legalista que quiere negociar la pena, olvidando que la ofensa contra un Dios infinito es una ofensa infinita y que cualquier castigo menor a la condenación total es, en sí mismo, un acto de misericordia. La elección que David recibe, 3 años de hambre, 3 meses de huida ante sus enemigos o 3 días de plaga, es un dilema terrible que subraya que la consecuencia del pecado es inevitable, pero también revela que incluso en el juicio Dios es intencional y soberano. La solución religiosa a esta desesperación es el principio hermenéutico de que Dios no puede castigar la iniquidad y a la vez negarse a instruir, porque su juicio es siempre didáctico. El profeta Isaías lo expresa diciendo: «Cuando tus juicios están en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia». Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Lo que significa que el propósito principal del castigo divino no es la aniquilación, sino la restauración moral. El gran filósofo estoico Epicteto, aunque no cristiano, ofrece un paralelo interesante al hablar de que no debemos culpar a los dioses, sino aceptar las circunstancias externas como material necesario para el ejercicio de nuestra virtud, que en el contexto cristiano se traduce en aceptar el juicio como el horno que purifica nuestra fe. La analogía es la del cirujano que ofrece al paciente 3 opciones para la extirpación de un tumor maligno. Todas duelen, todas son costosas, pero todas son necesarias para preservar la vida. La elección es solo una modulación de la inevitable disciplina. La aplicación práctica para el creyente es el ejercicio de la sumisión incondicional, la de preguntarse ante la adversidad: ¿qué me está enseñando Dios a través de esta prueba que es más valioso que mi comodidad temporal? El ejercicio mental es el de ver la disciplina no como el rechazo de Dios, sino como la prueba de la filiación, como lo señala la epístola a los Hebreos. He aprendido que la elección más dolorosa es a menudo la que nos obliga a depender completamente de la gracia. La síntesis poderosa de esta elección es que el juicio de Dios no es una reacción impulsiva, sino una acción soberana y redentora, diseñada para llevar al hombre de vuelta a su única fuente de seguridad. La declaración central que emerge de la elección de David es que la mayor sabiduría humana es elegir la disciplina que proviene directamente de la mano de Dios, en lugar de la que es mediada por la mano del hombre o por el mundo natural. El problema humano es que instintivamente tememos el juicio de Dios, viéndolo como una furia ciega, mientras que a menudo subestimamos la crueldad y la falta de misericordia que caracterizan la ira de los hombres o la dureza despiadada de la naturaleza. David, al elegir los 3 días de la plaga, una corrección que está exclusivamente en la esfera del control divino, declara implícitamente su fe en la misericordia que gobierna el juicio de Dios. La solución religiosa a este temor es la comprensión del carácter de Dios, que incluso en su disciplina está motivado por su amor y por su pacto inmutable. El libro de Lamentaciones nos recuerda que su misericordia es nueva cada mañana y que, aunque aflija, también se compadece según la multitud de sus piedades. La teología reformada, en particular, enfatiza el concepto de la paciencia y la longanimidad de Dios, que utiliza su juicio con una moderación perfecta, sabiendo hasta dónde puede llevar al hombre sin destruirlo completamente.
El emperador estoico Marco Aurelio, en un tono similar, aconsejaba a su alma buscar la tranquilidad en la certeza de que el universo está gobernado por una razón, el logos, lo que se traduce en el contexto cristiano en la fe de que la providencia de Dios es infaliblemente buena, incluso cuando es severa. La analogía de esta sabiduría es la del niño que prefiere ser corregido por su padre amoroso, que conoce la medida de su fragilidad, antes que por un extraño que no tiene apego ni misericordia. La aplicación práctica es la reorientación de la oración en tiempos de crisis, el dejar de pedir que Dios retire la prueba y en su lugar pedir que la prueba sea administrada directamente por Él, exclamando: Señor, no permitas que la solución a mi prueba venga de la mano o de la estrategia de mis enemigos. El ejercicio mental es el de meditar en el Salmo 103, donde se declara que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, reconociendo que la clemencia es el estándar, incluso en el castigo. He llegado a comprender que la disciplina de Dios es la prueba más grande de su amor, porque solo corrige a quien valora como hijo. La síntesis poderosa es que la elección de David reveló una verdad teológica profunda. La mano de Dios, aunque pueda juzgar, está infinitamente más llena de misericordia que la mejor de las intenciones humanas o la más benigna de las circunstancias. La declaración central es que la plaga no fue un desastre natural aleatorio, sino la manifestación tangible y sobrenatural de la consecuencia directa del pecado de David, actuando como un espejo de la enfermedad espiritual. El problema humano es la tendencia moderna a desvincular la acción de la consecuencia, a vivir en un universo moral donde el pecado es solo una mala decisión sin un efecto ontológico real, una mentalidad que niega el principio bíblico de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La plaga de 3 días, que azota a Israel con una ferocidad inaudita, es la demostración dramática de que el desorden en la cima, la soberbia de David, provoca un desorden catastrófico en la base, afectando a miles de personas inocentes, ilustrando la solidaridad del pecado y el juicio. La solución religiosa es la comprensión de la enfermedad espiritual como un contagio real, donde el orgullo de un líder o de un individuo poderoso puede infectar a toda la comunidad. Esta idea está profundamente arraigada en la teología del pacto, donde la bendición o la maldición se extienden desde la cabeza, el líder, el rey, hacia el cuerpo, la nación. En la tradición de la apologética cristiana se argumenta que el dolor y el sufrimiento en el mundo no son un error de diseño, sino la evidencia de que hemos roto la armonía del Shalom original con nuestra rebelión, y la plaga es esa ruptura hecha visible. La analogía es la del corazón del motor de un barco. Cuando el capitán permite que entre la corrosión en el motor central, el censo, toda la maquinaria del barco, la nación, se detiene y el sufrimiento del cuerpo es el síntoma de la enfermedad del corazón. La aplicación práctica es el desarrollo de una ética de la responsabilidad radical, el ejercicio de preguntarse con terror y reverencia: ¿qué consecuencias ocultas están sufriendo las personas a mi alrededor debido a mi negligencia, mi soberbia o mi falta de fe? El ejercicio mental es el de tomar conciencia de que mi vida no es una isla, sino un órgano vital dentro de un cuerpo mayor, y que mi salud espiritual afecta a la salud de mis seres queridos. Hubo un tiempo en que creí que mis pecados eran privados, pero he comprendido que la sombra de mi desobediencia se extiende mucho más allá de mi propia vida. La síntesis poderosa es que la plaga reveló que el pecado no es un asunto personal e inofensivo, sino un agente de destrucción con una capacidad de contagio mortal que amenaza la estructura misma de la comunidad de fe. La declaración central es que la plaga es administrada por un agente celestial, el ángel exterminador,
que despoja al juicio de cualquier elemento de impersonalidad y subraya que el castigo es un acto perfectamente administrado de la justicia divina. El problema humano es la tendencia a secularizar el juicio, a reducir el sufrimiento a la mera mala suerte, a las estadísticas o a las leyes de la naturaleza, lo que nos impide ver la mano de la providencia operando en los eventos más dolorosos de la vida, una mentalidad que despersonaliza el mal, pero que también despersonaliza el bien. El avistamiento por parte de David del ángel de Jehová entre el cielo y la tierra, espada en mano, es la revelación dramática de que el juicio es un acto personal y consciente de Dios, ejecutado por un ser que solo se detiene por la orden divina. La solución religiosa es la afirmación de la doctrina de los ángeles como ministros y ejecutores de la voluntad de Dios, no solo para la protección y el servicio a los santos, sino también, en ocasiones, para la administración del juicio divino, un concepto que nos obliga a vivir en un universo moralmente activo, no pasivo. El teólogo C.S. Lewis a menudo exploraba la idea de que la realidad espiritual está mucho más activa e involucrada en los asuntos cotidianos de lo que la mente moderna y pragmática está dispuesta a admitir, y este pasaje bíblico valida esa visión de un mundo lleno de agentes invisibles que cumplen la voluntad del Altísimo. La analogía a utilizar es la de un rey que envía a un emisario de confianza para ejecutar un decreto, no porque el rey sea incapaz de hacerlo, sino para demostrar que su juicio es preciso y deliberado, no un accidente fortuito. La aplicación práctica es el desarrollo de una vida de oración que reconoce la realidad de las fuerzas espirituales, el ejercicio de preguntarse: ¿en qué áreas de mi vida he actuado como si Dios y sus agentes estuvieran ausentes, dejando el campo de batalla a la mera causalidad humana? El ejercicio mental es el de visualizar la acción de Dios detrás de los eventos, viendo su mano poderosa tanto en la bendición como en la disciplina, fomentando la conciencia de su presencia inminente. He llegado a comprender que el mayor consuelo no es la ausencia de la prueba, sino la certeza de que incluso el ángel exterminador está bajo el control absoluto de mi Padre Celestial. La síntesis poderosa es que la visión del ángel puso fin a la negación de David, revelando que su sufrimiento no era casual, sino una ejecución perfectamente focalizada de la justicia divina. Un secreto que nos enseña a temer y reverenciar a aquel que es el Señor de los cielos y la tierra. La declaración central es que el punto de inflexión del juicio, el momento en que el ángel detiene su mano, es provocado por el grito de intercesión sacrificial de David. «He aquí, yo pequé, yo hice la maldad, pero estas ovejas, ¿qué han hecho?», un acto que desplaza la culpa del pueblo al líder. El problema humano aquí es la tentación persistente de transferir la culpa, de buscar a quién culpar, de señalar al censor, al profeta o a la circunstancia como la fuente del problema, una mentalidad defensiva que impide el arrepentimiento genuino y bloquea la manifestación de la gracia. La intercesión de David es un acto de humildad soberana, donde el rey, con su propia vida y responsabilidad, se coloca como un escudo sacrificial entre el juicio de Dios y el pueblo inocente, un eco y una sombra del Cristo que vendría. La solución religiosa a la transferencia de culpa es la teología de la sustitución vicaria, que halla su cumplimiento en Jesús, pero que se prefigura en este acto de David, que es el de asumir la responsabilidad total por la ofensa. El teólogo Karl Barth, por ejemplo, enfatizaba que la verdadera humanidad se revela en la capacidad de decir sí a la voluntad de Dios y no al propio ego, y el grito de David es un sí rotundo a la justicia de Dios sobre sí. La analogía poderosa es la del pastor que al ver al lobo no huye, sino que se para en el camino para proteger a su rebaño, ofreciéndose a sí mismo como blanco.
Es un acto de amor sacrificial que desarma la ira divina, no porque manipule a Dios, sino porque alinea el corazón de David con la justicia y la misericordia. La aplicación práctica es el ejercicio de la confesión radical, la de preguntarse en cada conflicto: ¿cuál es mi 100% de responsabilidad en esta situación, dejando de lado la culpa del otro? El ejercicio mental es el de tomar la cruz personal, asumiendo el coste del error, incluso cuando la culpa es compartida, porque solo en la plena responsabilidad se halla la plena libertad. Hubo un tiempo en que creí que el perdón de Dios era solo un sentimiento, pero he comprendido que es un intercambio, donde mi pecado es tomado por un sustituto. La síntesis poderosa es que el juicio se detuvo no por el cambio de opinión de Dios, sino por el arrepentimiento sacrificial de David, revelando que la intercesión genuina es el pivote de la misericordia. La declaración central es que la instrucción divina de construir un altar precisamente en la era de Arauna, el Jebuseo, es el elemento clave de la revelación, porque establece el principio de que la expiación debe ocurrir en el lugar y el precio que Dios designa. El problema humano es la tendencia a construir altares de acuerdo a nuestra propia conveniencia, a ofrecer un arrepentimiento que sea fácil, barato y que no nos cueste nada, una mentalidad que busca la absolución sin la genuina restitución ni el sacrificio. La elección de la era de Arauna, que era un lugar de trabajo y de cosecha, y que en última instancia se convertiría en el monte Moria, el futuro templo, subraya la santidad del lugar y la centralidad del sacrificio. La solución religiosa es el principio de que no hay gracia sin costo, un concepto que es fundamental para la teología bíblica. El evangelista Charles Spurgeon, con su oratoria poderosa, solía recordar que la fe que no cuesta nada no vale nada, enfatizando que el perdón requiere una entrega real, no un mero asentimiento intelectual. La analogía es la de un paciente que quiere la cura sin la cirugía, la salud sin el cambio de dieta o el conocimiento sin el estudio. El arrepentimiento verdadero exige un punto de encuentro, un altar, donde nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios. La aplicación práctica es la de identificar la era de Arauna en la vida personal, el lugar incómodo y costoso donde Dios está pidiendo un altar, y preguntarse: ¿qué área de mi vida he reservado para mí, negándome a ofrecer un sacrificio en ese lugar de mi propiedad? El ejercicio mental es el de ver las exigencias de Dios no como cargas, sino como inversiones en nuestra santificación. He llegado a comprender que el verdadero arrepentimiento no se mide por la lágrima, sino por el cambio de terreno, el dejar mi propia tierra de autosuficiencia y levantar un altar donde Dios lo exige. La síntesis poderosa es que la gracia no nos exime del sacrificio. De hecho, nos llama a un sacrificio más profundo, que es la entrega de nuestra voluntad y de nuestro mejor lugar a su soberanía. La declaración central es la lección innegociable que David recibe y expresa: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, un principio que establece que el valor del sacrificio es directamente proporcional a su costo para el oferente. El problema humano es la inclinación a ofrecer a Dios los sobrantes de la vida, el tiempo que nos queda, el dinero que no vamos a extrañar, el servicio que es conveniente, una mentalidad que confunde el sacrificio con la limosna y que revela un corazón que todavía valora más lo material que la reconciliación con Dios. Arauna generosamente ofrece la tierra y los bueyes gratuitamente, pero David rechaza la ofrenda sin costo. La solución religiosa a este sacrificio barato es el concepto de la excelencia de la adoración, que exige lo mejor de nosotros. Esta verdad se vincula con la enseñanza del Nuevo Testamento de que debemos ser sacrificio vivo, no solo con nuestras posesiones, sino con la entrega total de nuestra vida y nuestro ser.
El filósofo Séneca, desde una perspectiva estoica, afirmaba que el valor de una acción se mide por la dificultad que implica, lo que resuena con la verdad bíblica de que el sacrificio de Abel fue más aceptable porque involucraba el primogénito y lo más gordo del rebaño, es decir, el mayor costo y el mayor valor. La analogía es la del artista que ofrece una obra maestra inconclusa. Aunque el regalo sea grande, la falta de la dedicación total lo devalúa a los ojos del receptor. La aplicación práctica es la de reevaluar las ofrendas y el servicio a Dios, preguntándose, ¿estoy dando a Dios lo que me sobra o le estoy dando lo que me cuesta, lo que requiere un reajuste real en mi estilo de vida y mis prioridades? El ejercicio mental es el de identificar el diezmo de tu tiempo, el tiempo más valioso del día, y consagrarlo a la meditación y a la oración. Hubo un tiempo en que calculaba mi servicio, pero he comprendido que el todo es lo único aceptable, porque Dios nos ha dado su todo. La síntesis poderosa es que la obediencia sin sacrificio es una ilusión y el arrepentimiento verdadero exige una ofrenda que se sienta, que transforme la economía personal y espiritual del creyente. La declaración central es que la construcción del altar y la ofrenda del holocausto y los sacrificios de paz en la era de Arauna marcan el punto de inversión teológica. Donde el juicio se detiene, la plaga cesa y el lugar de la maldición se convierte en el lugar de la bendición y la comunión. El problema humano es que tendemos a ver el arrepentimiento como el final del camino, como un mero proceso de disculpa, en lugar de verlo como el portal hacia una nueva Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Relación con Dios y un nuevo comienzo. El altar no solo expía el pecado, sino que establece un lugar de encuentro permanente, una tienda de campaña en el desierto de la consecuencia. La solución religiosa es la comprensión del altar como el lugar de la transformación mediante el fuego, un concepto que es central a la comprensión del sacerdocio de Cristo. El holocausto habla de la consagración total, todo quemado, y el sacrificio de paz habla de la comunión restaurada, parte comida por el hombre, parte por Dios. Esto nos enseña que el arrepentimiento bíblico es tanto una entrega total como una reanudación de la relación. La analogía es la de un arquitecto que, en el lugar de un terremoto destructivo, construye el edificio más hermoso y resistente de la ciudad. El lugar de la ruina se convierte en el lugar de la gloria, porque el fundamento ha sido restablecido. La aplicación práctica es la de mirar las áreas de la vida que han sido azotadas por la plaga de la consecuencia y declararlas tierras santificadas donde el altar debe ser levantado. El ejercicio mental es el de tomar una prueba pasada y verla, no como un fracaso, sino como el lugar de la próxima manifestación de la gracia de Dios, el punto de partida para una fe más fuerte. He aprendido que las cenizas del arrepentimiento son el mejor fertilizante para el crecimiento espiritual. La síntesis poderosa es que el altar no solo detuvo el juicio, sino que transformó la era de Arauna en el monte Moria, revelando que el mayor fracaso puede ser el preludio del mayor éxito cuando se halla en el arrepentimiento y el sacrificio. La declaración central es que la elección de la era de Arauna no fue un acto geográfico fortuito, sino una profecía oculta que vincula la plaga, el arrepentimiento de David y el futuro templo de Salomón, estableciendo la centralidad de Jerusalén como el lugar de la presencia de Dios y la expiación eterna. El problema humano es la tendencia a ver la Escritura como una colección de historias inconexas.
sin apreciar la unidad teleológica que une cada evento, cada lugar y cada personaje bajo el propósito redentor de Dios. Una mentalidad que pierde la majestuosidad del plan divino por enfocarse en el detalle mundano. El hecho de que la era de Arauna sea identificada en 2 Crónicas 3, uno como el monte Moria, el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, convierte el altar de David en la prefiguración del templo y, en última instancia, del Calvario. La solución religiosa es la comprensión de la tipología bíblica, el arte de ver cómo los eventos del Antiguo Testamento son sombras y ejemplos que apuntan a la realidad de Cristo, este hilo conductor desde el sacrificio de Isaac hasta el templo y finalmente a Jesús es el secreto de la coherencia teológica. El erudito J. Gresham Machen, defendiendo la fe, siempre insistía en que el cristianismo es un hecho histórico que tiene sus raíces profundas en la historia de Israel. La analogía es la de un mosaico gigante. La historia de David y la plaga es solo una pequeña pieza de color, pero cuando se ve en el contexto de todo el Antiguo Testamento, se revela el rostro de Cristo. La aplicación práctica es la lectura tipológica de la Escritura, el ejercicio de preguntarse en cada pasaje, ¿cómo me revela esto el carácter y la obra de Jesús? El ejercicio mental es el de ver a Cristo como el verdadero y final ángel exterminador que con su propia vida se puso entre el juicio de Dios y su pueblo. He llegado a comprender que la Biblia no es un libro sobre héroes humanos, sino una historia singular sobre el héroe de la cruz. La síntesis poderosa es que la plaga no fue solo un evento histórico, sino una clave profética que nos enseña a buscar a Cristo como el centro de toda la Escritura y el verdadero lugar de la expiación final. La declaración central es que el evento de la plaga establece un principio inmutable para el liderazgo. La disciplina del líder es la seguridad del pueblo y el verdadero líder se coloca como intercesor sacrificial, asumiendo el costo de su error. El problema humano aquí es la proliferación de líderes que evaden la responsabilidad, que privatizan el pecado y lo desvinculan de las consecuencias públicas. Una mentalidad que pervierte la autoridad y debilita la confianza en la institución. David, al interceder con su propia vida, modela la figura del pastor que sufre con sus ovejas, en contraste con la mentalidad del líder mercenario. La solución religiosa para el liderazgo es el liderazgo de servicio, diaconía, un principio que Jesús establece al lavar los pies de sus discípulos, un acto que es el opuesto directo del liderazgo autosuficiente de David al contar a sus soldados. El apóstol Pablo, en sus epístolas, insiste en que el líder debe ser un ejemplo, sufriendo la disciplina necesaria para el bien del cuerpo. La analogía es la de un pararrayos en el punto más alto de un edificio. El líder es quien atrae y desvía la potencia del juicio para proteger la estructura que está debajo. La aplicación práctica para los líderes de hoy es el ejercicio de la confesión pública de la responsabilidad al cometer un error, preguntándose, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de mi error para que el cuerpo que dirijo sea preservado? El ejercicio mental es el de entender que el privilegio de la autoridad está inseparablemente ligado al deber de la expiación personal. Hubo un tiempo en que admiraba a los líderes por su poder, pero he comprendido que la verdadera grandeza se revela en su capacidad para la humildad y el sacrificio. La síntesis poderosa es que la plaga reveló que el liderazgo bíblico no es un privilegio de poder, sino un cargo de intercesión y sacrificio, cuyo costo es la voluntad de ponerse entre el juicio y la gente. La declaración central es que la plaga y la corrección de David no fueron solo un evento de 3 días, sino el catalizador que reajustó la visión teológica de David para el resto de su vida y su reinado, estableciendo un nuevo cimiento de humildad y dependencia.
El problema humano es nuestra memoria corta para el sufrimiento y la tendencia a volver rápidamente a los patrones de autosuficiencia una vez que la crisis ha pasado. Una mentalidad que desperdicia la lección de la disciplina. El impacto a largo plazo de esta experiencia se ve en el Salmo 51, escrito después de otro gran error, donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí», demostrando una profunda internalización de la necesidad de la gracia. La solución religiosa es el principio de la memoria teológica, el hábito de recordar intencionalmente las intervenciones de Dios en la vida, tanto las de bendición como las de disciplina, para mantener el corazón en un estado de humildad. El gran teólogo Jonathan Edwards, en sus sermones, a menudo llamaba a la audiencia a reflexionar sobre la bondad de Dios y la depravación del hombre como las dos verdades que deben ser continuamente recordadas para una vida de santidad. La analogía es la de un paciente que, después de una grave enfermedad, cambia su estilo de vida radicalmente, no por miedo a la muerte, sino por la nueva apreciación de la vida que se le ha dado. La aplicación práctica es la creación de un altar personal de recuerdo, un lugar físico o un diario donde se registran las lecciones más costosas aprendidas, preguntándose ¿qué verdad estoy en peligro de olvidar que me costó un gran sufrimiento aprender? El ejercicio mental es el de revisar el pasado y ver cómo la mano de Dios estuvo presente en cada plaga de la vida. He llegado a comprender que la disciplina no es la meta, sino el medio por el cual Dios nos prepara para un futuro de mayor utilidad. La síntesis poderosa es que la plaga no solo detuvo el juicio, sino que inauguró una nueva era de dependencia en el corazón del rey, transformando su reinado en un testimonio de la fidelidad restauradora de Dios. La declaración final es que el secreto bíblico de la plaga de David no es solo una lección de moral, sino el fundamento teológico de la soberanía absoluta de Dios, que nos enseña que Él orquesta la historia, el juicio y la redención para su propia gloria. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. El problema humano es el deseo de un Dios que sea solo amor, sin justicia, que sea solo misericordia, sin soberanía. Un Dios que es una extensión de nuestro propio sentimentalismo y no el Yahvé trascendente e inmutable de la Escritura. La plaga nos obliga a reconciliarnos con un Dios que en su justicia permite la destrucción, pero que en su misericordia provee la expiación y detiene la mano del juicio exactamente en el punto deseado. La solución religiosa es la doctrina de la providencia divina, que afirma que no hay accidentes en la vida del creyente, que cada detalle, cada prueba y cada bendición está bajo el control amoroso y sabio de Dios. Este es el punto de descanso final para el cristiano, el teólogo Bembe. Warfield resumía la fe diciendo que no hay un solo cabello en la cabeza, ni un gorrión en el aire, que se mueva sin nuestro Padre, una verdad que debe ser tanto un consuelo como una seria advertencia. La analogía final es la del director de orquesta que permite un pasaje disonante, doloroso y complejo en la sinfonía, no porque le guste el ruido, sino porque sabe que ese pasaje es esencial para la resolución final, la hermosa y gloriosa coda de la obra. La aplicación práctica es el ejercicio de la confianza radical, el de preguntarse al enfrentar una crisis,
Creo de verdad que Dios es lo suficientemente grande como para usar incluso esto para su gloria y mi bien. El ejercicio mental es el de liberar el control total de la vida a aquel que ya lo tiene. En el final de mi propio camino de fe, he comprendido que no hay mayor libertad que la de rendirse a la soberanía de Dios. La síntesis poderosa, el secreto que a nadie te enseñaron, es que la plaga de David fue una muestra de la soberanía de Dios para establecer el lugar de su templo. Una lección costosa que grabó en la historia de su pueblo que la verdadera seguridad no se encuentra en el número de hombres, sino en el altar de la obra terminada de Cristo, que es nuestro sustituto perfecto. Hemos desmantelado uno de los pasajes más densos y complejos de la Escritura, revelando las 12 lecciones transformadoras que el secreto bíblico de la plaga de David guarda para el creyente de hoy. Si has llegado hasta aquí, no es por accidente, es una señal de tu compromiso con la profundidad de la fe. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, me rindo a la soberanía. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.